Eso se los voy a subir sí o sí hoy. No, hoy no, esta semana. Esta semana, antes del viernes, prometo subirle todos los que le debo. ¿Sí? Las notas del primer parcial, ya la definitiva, ¿sí? Que es esa promedio que hicimos. De todas formas ya tienen una nota. ¿A quién solamente les estoy debiendo la nota del oral? Es a aquella gente que me mandó únicamente por, digamos, por mail la información, que no está en el V. ¿Sí? Si no están en el aula virtual, se ha generado como mucho, se me ha generado mucho lío el no verlos en la V y tenerlos en el Gmail. No saben, para mí es como, digamos, complicadísimo. Porque tengo montones de mail a través con los videos y ver de qué grupo era, y tengo que entrar y ver qué mandó, qué no mandó. Estaban todos en el V, ya estaba, es como que está la información ahí, es mucho más fácil para uno. Pero bueno, la idea es tratar de completarles eso también. Tengo que devolverles entonces las notas a aquellos que todavía no se las he devuelto. Tengo que completar la fila que dice primera nota de teórico, ¿sí? Que es el promedio de esas dos, ¿sí? Y voy controlando también que hayan hecho los cuestionarios para ver si redondeo hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué más? Les debo la hojita entonces con los temas del segundo parcial y las clases de integral definida, los videitos. Todo eso entonces esta semana. Más tardar el viernes tienen toda la info arriba. Hoy ya les compartí, a ver si puedo compartir. Comparto pantalla. Miren acá. Esto compartí ahora. Integrales definida primera parte, que es el archivo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este archivo de todas formas ya estaba en la carpeta. No sé por qué ahí genera, este material me lo facilitó Silvia Socolos, que lo hice, he modificado, pero sigue generando un nombre que no corresponde ahí arriba. Bueno, no lleven a apunte eso, ¿sí? Pero es la parte de primera que vimos la semana pasada. Esto ya es el material que ustedes necesitan bajar para estudiar, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado está este archivo que es el que vamos a ver ahora. Se los voy a explicar la mitad hoy y la otra mitad la semana que viene. ¿Estamos? Y les he subido este videito, que es una explicación en GeoGebra de lo que es la integral, lo de integral definida en GeoGebra, cómo se interpreta. ¿Sí? Eso quería facilitarles. Y después en la carpeta donde tenemos todos los videos, les voy a subir toda la parte de integral definida en videitos. Voy a tratar de dividírselos en videitos cortos. Tengo material del año pasado, así que voy a ver si se los facilito directamente el del año pasado y no corto lo de la clase de hoy. Así lo tienen, digamos, mejor preparado, digamos. No sé si tienen alguna consulta o duda. Necesito que veamos algo rápido. ¿Alguien está dentro de la compu o viendo el aula virtual en este momento? Ahí tengo el Yo. Voy a activar el foro. Quiero ver si pueden verlo. Quiero que lo vean. Espérenme que lo paso a visible. Mostrar. F5. Usted tiene que hacer F5 para ver si se actualiza. Quiero que vean, si pueden leerlo y no modificarlo. ¿Se entiende? Quiero ver si pueden entrar a los distintos grupos para leer, ¿sí? Que lean el enunciado, que vean el enunciado y los contenidos. ¿Sí? Sí, se puede y no se puede modificar. Bien, Está entonces lo bien. leen, pero no se puede modificar. Buenísimo, entonces ya lo dejo activo. Bien, y les voy a activar esto, ya se los dejo, ¿sí? Que es un cuestionario. Es la actividad que vamos a hacer sobre el foro. ¿Se acuerdan? La semana pasada me dijeron que vamos a hacer con ese foro. Llegó el momento de trabajar con el foro. Esto es un puntaje, le he dado 2 puntos. Puedo cambiar ese puntaje, ya después lo voy a analizar con más detalle. El tema es, reemplaza 2 puntos del parcial de la semana del 26. O sea, el día 26 ustedes tienen un parcialito, va a ser cuestionario, hay un punto que está evaluado con esta actividad. ¿Estamos de acuerdo?
¿En qué consiste? No entren ahora el cuestionario, ¿sí? Pues si entran, fueron, porque tienen una sola oportunidad de envío. ¿Cuál es el tema? Ustedes van a entrar al foro y van a leer las actividades, van a leer todo el contenido del foro. Lo que tienen que hacer es leer y analizar las participaciones de los compañeros realizadas en el foro, ¿sí? Y luego, identificar y justificar brevemente una frase que no creas esté correcta o no esté relacionada con el enunciado que se le presentó a ese grupo, ¿no es cierto? O sea, lo que van a hacer ustedes es leer. Cuando ustedes vean algo que para ustedes no tiene coherencia relacionado a lo que pide el enunciado, ¿sí? Ustedes van a tomar esa frase, ¿sí? Y van a justificar por qué creen que esa frase no está correcta para responder esa actividad o no está relacionada con la actividad propuesta. ¿Sí? Es como buscar errores en el foro. Y van a encontrar mucho, ¿por qué? Porque yo les pedí en el foro que agregaran mucha información, ¿sí? Como que había información que no estaba directamente relacionada al contenido mismo, sino que ampliaron un poco. Entonces, básense en eso, ¿sí? Para encontrar ya sea errores, porque hay algunas expresiones que no son correctas, a lo mejor las identifican y pueden justificar desde desde ese punto de vista. Me parece que en esta frase no está bien identificado por qué debería haber sido de esta manera, ¿sí? Es que ustedes escriban la frase, o sea, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes tienen ya activo este cuestionario hasta el 25 del 10, o sea, un día antes del parcial. El parcial es el 26, esto está activo hasta las 12 de la noche. No se jueguen a hacerlo a las 12 de la noche del 25, ¿sí? Porque si no tienen aula virtual ese día, se les cortó la luz o lo que sea, y no van a tener posibilidad de hacer la actividad. Entonces, con tiempo, tienen 2 semanas para hacerlo, leen el foro, identifican cuál puede ser un error en la explicación o algo que no esté relacionado al enunciado, ponen ese pedacito de frase que ustedes creen que no es correcto y justifican por qué eso no está correcto. O escriben brevemente una explicación de lo que debería ser en lugar de eso. También puede ser algo así. O directamente no se relaciona este tema, tendría que fundamentarse de esta forma, o está mal expresado, eso no era la derivada primera, es la derivada tercera, no sé, buscar esos errores. No sé si se entiende la actividad. Profe, una consulta. Sí, Leyéndolo, dice que tenemos 10 minutos para realizar el cuestionario. claro. Entonces ustedes lo que van a hacer es preparar el material en un Word, en donde ustedes quieran, en un archivo de su compu, ¿sí? Y entonces cuando activen el formulario, lo único que tienen que hacer es control C, control V. ¿Se entiende? Ah, o sea, de que, por Claro, ejemplo, ya serían 5 lo tienen que tener preguntas como, de distintos grupos. ¿cómo? O sea, por Perdón, ejemplo, sí. sería de 5 al azar, 5 grupos diferentes, o de Ay, lo se que me corta todo. pusieron. O Ah, sea, yo disculpe. entro acá, a ver si se entiende. Se me cortó todo lo que me dijiste, no sé, no se entendió, Ignacio. Yo acá tengo un montón de grupos, ¿sí? Los leo. No sé, entro al grupo 4, leo la información. No me gusta esta frase. Determinaron, no sé, mal los intervalos. Entonces, marco esta frase, lo llevo a un Word, pongo la frase, estos intervalos son incorrectos, deberían haber sido esto, porque toda una explicación en un texto de no más de 10 renglones, ¿sí? Entonces, todo eso ya lo tienen ustedes guardado. Cuando entran en el cuestionario tienen que pegar eso, nada más. No se olviden de poner desde qué grupo lo toman. O sea, estoy haciendo esta corrección en el grupo 4, grupo 10. Es una tarea individual, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No se pasen el Word y hagan un control C, control V, porque si yo encuentro dos iguales, ¿sí? Van a tener problemas. ¿Sí? Yo cuando leo una actividad, si la vuelvo a leer, me doy cuenta rapidísimo, porque es como que estoy leyendo, esto ya lo leí antes. Quizás pueden tomar la misma frase, porque si hay algo erróneo, capaz que lo tomen, pero yo les aseguro que en la explicación de eso erróneo no va a haber dos iguales, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta actividad es individual. Cada uno entra en los foros y busca algún detalle, algún error, alguna cosa que se podría haber expresado de otra manera, que no están de acuerdo porque eso lo expresaron así, debería haberse expresado de esta otra manera. ¿Se entiende? ¿Sí?
Entonces lo trabajan en su computadora y una vez que lo tienen cocinado, que ya están conformes, que les gustó, ¿sí? Si quieren pasárselo a algún compañero para que lo lea y te parece, siempre que sea un compañero que saben que no les va a copiar, ¿sí? Porque hay algunos compañeros que toman información y abusan de esa información. Entonces, si quieren compartir con algún compañero, che, mira, yo escribí esto sobre este error, ¿te parece? ¿Está bien? ¿Se entenderá? Todos esos intercambios los pueden hacer. El tema es que cuando ustedes entren al cuestionario, ¿sí? Tienen 10 minutos para hacer el control C, control V, no usen simbología rara porque después en el cuestionario no se las toma. Así que muy simple y muy sencillo la explicación dentro de lo que es el texto. No sé si se entendió, Ignacio. Más o menos. Lo que yo preguntaba era ¿Por qué con más o respecto menos? a que... No, porque la duda era con respecto a preparamos, hacemos una explicación desde el punto de vista de cada uno de los debates. Y en teoría, Uno solo, Ignacio. tomamos No uno tienen nomás. que entrar a todos los grupos y buscar errores en todos los grupos, ¿sí? Dentro de todos los grupos, un solo error. Una sola frase que ustedes no estén conformes, que no les guste, que les parezca errónea. Sobre esta frase, corrigen y eso es lo que mandan por el cuestionario. Por Solamente es eso un les digo grupo. que hay mucha variedad, ¿sí? Traten de no elegir el mismo grupo de ustedes, ¿sí? Lean los Creo que lo otros grupos. entendí. Muchas gracias, ¿Sí? profe. ¿Seguro? ¿Alguien más? ¿O el único que tiene dudas? Te aseguro, Ignacio, que hay otros que tienen montones de dudas y no Profe, se animan a preguntar. Sí, buen día. buen día. Le quería preguntar porque a mí me pasó un par de veces que no me deja copiar y pegar en el V con sus actividades. Me pasó con lo del video, no sé si se acuerda con el link, que lo tuve que copiar a mano. Y le quería preguntar si no podía habilitar Pero usted como eso para fue en una subir un tarea, Word ¿no? directamente. Sí, cuando había que subir el video, me pasó que no podía copiar el link, entonces lo tuve que escribir a mano. Y por ahí no me va a dar el Mm. tiempo con los 10 minutos. Yo le quería preguntar si podía poner usted como para subir un Word a la tarea o algo así. No, si suben tendría que ser un PDF y lo O hago un como PDF, tarea y sí. no como cuestionario. Puede ser eso también. Entonces ustedes generan el PDF. Lo que pasa es que para mí acceder a eso es como más complicado, pero no, podría generarlo. No, lo que sí, ya le doy de la baja, se lo saco para que no respondan. Se lo subo esta tarde. Claro, ¿Sí? yo decía Les porque doy si me una pasa, sola opción. Sí, puede ser porque ustedes ya lo tienen en el Word y directamente suben el archivo, pero me es más fácil verlo como PDF en la tarea, ¿sí? No como foto ni... Sí, no, pero, o sea, generar dos cosas diferentes, para uno es una cosa y para otro es otro, es un incordio en la corrección, ¿sí? Entonces, o hago todo para uno o todo para el otro, o todo igual. La idea es corregir rápido, porque esto para la segunda parcial tengo una semana para corregir nada más, ¿sí? Entonces, mientras menos, lo que yo podría hacer es, a ver, no nos va a llevar tiempo ahora, a ver. ¿Quién tiene ahí acceso? Esto lo voy a ocultar, vamos a duplicar. Alguien escribe una frase en el Word. Ahí, ¿quién era el que me había preguntado? ¿Estás en la compu? yo sí, profe, pero estoy teniendo problemas con la licencia de Word. O sea, la tengo que actualizar, así que no lo puedo hacer. ¿Alguien que pueda entrar a un Word ahora? ¿Quiere que intente yo, profe? Bueno, escribiste ahí una frase en el Word, cualquiera. Vamos a poner acá prueba. Vamos a visualizarlo. Mostrar. Si hay un par, si quieren entrar, a ver, prueben. Entren. No, esperen que les cambio la fecha. No, estaba activo desde las 11:30. Ahí prueben, a ver si pueden entrar. Hagan un control C, control V con mano, ¿no? No con el mouse. Control C, control V corta. ¿Sí? De la frase, péguenla ahí en la pregunta que tienen. Y me avisan cuando está, así yo veo a ver si lo leo.
Pongan algunos paréntesis, algo. Pueden hacer varios la prueba, total, después la doy de baja. ¿Están haciendo algo? 3 intentos. A ver qué se logró. Matías. No, ahí entre más. Finalizado. Ah, no, pónganme a enviar porque si no, no lo puedo ver. Ahí envié, profe. F5. Ahora sí. Sin calificación. ID. Eso lo hicieron con control C, control V. ¿Ves si se puede hacer Sí, eso? profe. ¿Todos tuvieron posibilidad o hubo alguien que tuvo aloja? Dice. Cualquiera. Bueno, el otro alumno escribió, el primer alumno, Matías, escribió con muchos chirimbolos y símbolos que están acertados. ¿Sí? ¿Quiere alguno poner el infinito del Word? A ver si lo toma, por ejemplo. ¿Hay alguno más? A ver, Cami. Una prueba, no. ¿Alguien que haya puesto el infinito? Análisis matemático. Sí se puede entonces. ¿Todos hicieron control C, control V? Yo prefiero corregir acá porque es mucho más rápido para mí. Bueno, profe, puede ser porque capaz que lo había copiado con el mouse y por eso no me dejó. No, con No, el bueno. mouse no Control C, deja. entiendo. No Tiene que ser deja, con- sí, eso lo sé porque cuando yo genero cuestionarios tampoco me deja hacer control C, control V con el mouse. Bueno, entonces está solucionado, creo. No, probemos rápido. ¿Alguien puede, de los que no enviaron, probar si se ve el infinito? Así ya, porque el infinito está en varias partes. Alguien que me diga, a ver, Adrina, recién no te había visto. Sí, ven, ahí se ve. ¿Nadie probó con infinito? Me voy, ¿eh? Borro todo. ¿No? ¿Alguien quiere probar el infinito? No. Chan, a la 1, pruebo el infinito, chan, a las 2, paso otra cosa, ¿eh? Como de todas formas tendré que conectarme con la tablet. Así empezamos con la clase de hoy. Entonces, ¿se entendió la actividad? Va a quedar el cuestionario, el otro, pero déjenme que lo voy a dar de baja. Perdón, profe, no escuché hasta... ¿Para cuándo sería esta actividad? Hasta el día anterior a la prueba. Esto, ocultar, no me sirve más. Y Y profe, o sea, este cuestionario reemplazaría máximos y mínimos en ese cuestionario, en el cuestionario del parcial. es la idea. Algo así quiero Habría hacer. máximos y mínimos. Exacto. Obviamente tiene que poner algo coherente, ¿no? O sea, por participar ya es como que está bueno, porque sobre todo si ya han aportado el foro y hacen el comentario de la otra actividad, es como que estaría bastante completo y yo como que me doy por satisfecha porque han leído, han interpretado, ¿sí? Distinto a hacerlo directamente en el cuestionario. Entonces podemos reemplazar o identificar esas preguntas exclusivas de máximos, mínimos, puntos y reemplazarlo. ¿Sí? Vuelvo a insistir, con cierta coherencia, ¿no? No hace falta que esté 100% ok, ¿sí? Pero con cierta material coherente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, profe, en el parcial no habría parte de máximos y mínimos. Capaz que deje una parte para aquella gente que no ha hecho esta actividad, ¿sí? Entonces hago el reemplazo, ¿sí? Si no la hacen esta actividad, yo los voy a buscar acá, participaron y les doy el puntaje igual. Algo así voy a generar. Yo después les comento cómo lo voy a manejar. La gente que no haga esta actividad y que haga el cuestionario esa parte, ¿sí? Les voy a exigir de alguna forma este intercambio, ¿sí? Entonces tengo como pequeños orales ya planificados para que, por eso el interés mío es que participen de estas actividades para evitar orales a fin de año. ¿Sí? Acuérdense que esta materia es teórica. Entonces toda esta explicación que ustedes hacen, ¿sí? Se las hago hacer con tiempo, tienen 2 semanas para hacerla, ¿sí? O sea, leer con tranquilidad, armarla, la consultan con algún compañero, con quien quieran, ¿sí? Y la comparten, ¿estamos? Entonces, esa actividad
vuelvo a insistir, cuando compartan con los compañeros, traten de estar seguros de que ese compañero no va a poner tal cual textual lo que ustedes escribieron, ¿sí? O sea, que sean compañeros que sepan que están armando sus ideas, o sea, o trabajen de a dos ideas diferentes, ¿sí? ¿Se entiende? O trabajen en grupo 4 o 5 ideas diferentes. Busquen, total hay mucho material dentro del foro. ¿Se entiende la idea o no? Profe, disculpe la molestia y la insistencia. Entonces, si nosotros realizamos el foro y hacemos el cuestionario, se haría como el parcial anterior, donde se dividiría en grupos, por uno lo que hicieron el foro con el cuestionario y los que hicimos el foro o el cuestionario aparte, o sea, uno de los dos. No, foro y actividad. Si no hicieron el foro, esa actividad, estaría bueno que la hagan porque cuando tome el oral, lo tomo sobre la actividad. O sea, si hay puntaje que reemplazan el parcial, que es mi idea, como decía recién el compañero, tienen que haber participado en las dos cosas, ¿sí? Han hecho el foro y han hecho el comentario. Entonces ahí ya reemplazamos el puntaje. Listo. Participó, está más o menos coherente lo que pusieron, tienen los 2 puntos. Por ende, entonces en el Ignacio. parcial no tomaría lo que es máximo y mínimo. Claro, si ustedes han hecho las dos cosas con cierta coherencia y ustedes saben que está más o menos bien, y no hacen el punto de máximo y mínimo desde el parcialito, entonces yo lo voy a reemplazar con este puntaje. Así sería. Perfecto, profe, muchas ¿Sí? gracias. Bien. Sí, para que valga algo esta actividad. Me parece justo, no sé qué les parece a ustedes. Si la vamos a hacer a la actividad, que nos reemplace cierto contenido del parcial. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué ponen ahí en el chat? Sí, si no han hecho el cuestionario, yo diría que hagan, perdón, si no han hecho el foro, no han participado del foro por cualquier problema que hayan tenido ese día, sí me interesaría, Benja, que hagan el cuestionario igual, ¿sí? Porque de paso también los va, con esto ya están estudiando y ya van a saber más o menos qué les voy a preguntar en el cuestionario. Entonces estaría bueno que tengan una idea. Entonces leen y lo ven. Y después en el cuestionario también vas a tener que responder las dos cosas, digamos. ¿Sí? Yo recomiendo que lo hagan. Mientras más cosas tengan hechas, a la hora de dar una nota final, voy a estar convencida de que realmente tienen que promocionar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ¿Alguna profe. otra pregunta? Ya está activo, ¿no? No entren ahora a hacer mi comentario sobre, eso lo preparan. Entonces hacen el control C, control V con el teclado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, dejo de compartir. Detenemos video, así podemos... Ah, esperen que no me conecté con la tablet. Un segundo. Zoom. Ah, ¿qué les quería mostrar? Vuelvo a compartir. Esto no. Esto no. GeoGebra. De paso, voy entrando a ver ID 893 4 0 6 5 3 1 6 4 9 3 1 1 6. No les compartí. Ahí, no sé si alcanzan a ver GeoGebra. Sí, profe. Ver. Uy, qué eco. Ahí está. Suma inferior, suma super. Empecemos por este. A ver si yo puedo. Ahí creo que se ve en la imagen. Este
un archivito que ya les voy a poner una carpeta ahí en el aula virtual con toda la info, ¿sí? Con todos estos simuladores de GeoGebra que ya hemos hecho, ¿sí? Para poder explicar algunos temas. ¿Qué quiero mostrarles acá? Con GeoGebra se puede calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Digamos, se puede calcular la integral definida, ¿sí? De esta función azul entre, bueno, ahora está entre 4, lo podría extender a 22 acá, ¿no? Déjenme poner 9, hasta el 22, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo, ¿sí? de esta área, fíjense que el valor del área, o esa superficie que está marcada debajo de la curva, es de 1521,2. ¿Lo ven ahí? ¿Qué es esto de la suma inferior y suma superior? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? Si yo pongo acá, ven, activo la suma inferior, acá está regulada la suma inferior y la suma superior mediante este deslizador, ¿sí? Respecto a esto es el video ese que les subí, por eso no estoy grabando todavía. Esto lo tienen en el material ya. Y quiero mostrarles sobre esto. Fíjense, cuando nosotros decíamos que íbamos a usar la suma inferior con el menor valor, ven, rectángulo, dividíamos todo en rectangulitos, en este caso son todos rectángulos iguales, ¿sí? Fíjense que vamos a tomar el menor valor de función dentro del rectángulo, porque tengo ese valor y ese valor de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces tengo un valor acá abajo, más o menos no llega a 20, y tengo este valor de función que no llega a 30, ¿sí? Entonces, entre los dos valores tomamos el inferior, el más chico, genera un rectángulo, eso me genera un área. Y ahí tienen las áreas de todos estos rectangulitos, he elegido 12, podría poner más rectángulos, ¿ven? Y ahí yo voy jugando, tengo acá en el deslizador, creo que llego a 200 más o menos, ¿sí? Pero ¿qué quiero que vean con esto? Siempre me está faltando un poquitín, por cada rectángulo es como que me está faltando ese pedacito, ¿sí? Para llegar a lo que es el área real, ¿no es cierto? Por eso la llamábamos suma inferior, ¿se acuerdan? Entonces ven el valor de la suma inferior siempre es más chico que el área real que estoy buscando. ¿Cuándo se equiparan estas dos áreas? Cuando el valor o este deslizador tiende a infinito. Si yo tuviera infinitos rectángulos, y ahí recién podría hablar de asimilar el área o emparejar las áreas, los valores de área. Miren, yo me voy al máximo, que pareciera ya que estoy cubierta, pero fíjense que me queda un montón para llegar al área real. Estoy en 15,14 y esto es 15,21. ¿Se entiende? Eso es con respecto a lo que es suma inferior. También en este GeoGebra, en este simulador, pueden ver, me voy así, los ven mejor a los rectángulos, despinto el área, la suma inferior y pinto la suma superior. La suma superior lo que hacía es tomar el mayor valor de función dentro de ese subintervalo, ¿no es cierto? Entonces genera rectángulos donde, fíjense, el área es por debajo de la curva, o sea que todos estos pedacitos que tengo acá por fuera, ¿sí? Por eso se dice que es un área por exceso, ¿sí? Es como que me están sobrando. Entonces, ahí no sé si alcanzan a ver, ven el área. Ahí estaría aplicando el integral de Riemann. No, acá es solamente suma superior y suma inferior. Riemann, ¿qué me decía? Tomaba una altura intermedia, ¿sí? No está aplicado en realidad está el área real, que es esa área roja, pero yo lo que hice ahí para el cálculo de esa área roja es lo que se llama la regla de Barrow, ¿sí? Que es lo que quiero que veamos hoy. Hoy llegamos a la fórmula de cálculo de área de integral definida. ¿Algo vieron de integral definida ya con el práctico o no? Sí, Sí, profe. ya vimos, profe. Ya lo vieron. Vieron que usan una fórmula práctica, ¿sí? Esta que les da el área real. La regla de Barrow tiene una explicación teórica de por qué se puede usar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la suma de Riemann no es ni esta suma inferior ni esta suma superior, ¿sí? Sino que busca una altura intermedia entre las dos, ¿sí? Pero acuérdense que tampoco la suma de Riemann era exacta. Si yo tomo un número finito de intervalos o de subintervalos, la suma de Riemann no era exacta, pero era mejor que la suma inferior y la superior. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? ¿Sí?
Cuando la suma de Riemann se hace, o cualquiera de estas sumas, la suma inferior, la suma superior, la suma de Riemann, se hace exacta o asume el valor real del área que estamos buscando, cuando tomábamos el límite para un delta X tendiente a 0, ¿se acuerdan? Donde el delta X representaba ¿qué cosa? La base, la base de ese rectángulo, ¿sí? Entonces, si mi base de rectángulo tiende a un valor 0, quiere decir que la cantidad de rectangulitos tiende a infinito. Cuando yo hago ese límite de esa sumatoria de áreas, áreas de rectángulos, ya sea en la suma inferior, la superior o la de Riemann, ¿sí? Recién ahí encuentro el área real, ¿sí? Riemann, ¿qué hace? Es como que se aproxima mejor al área real, ¿sí? O sea, se aproxima mejor con respecto a lo que es suma inferior y superior. ¿Entiende? Pero si en Riemann usamos un número finito de rectángulos, esa área no es la real, no es la que estamos buscando, ¿sí? Va a ser diferente. Puede ser por exceso, por defecto, depende del valor de función que tomemos en cada rectángulo, ¿no? La altura que tomemos en cada rectangulito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé quién me había preguntado. Entonces, este simulador yo se los voy a compartir para que lo tengan, para que sepan, ¿sí? Si tienen que hacer alguna actividad o algo relacionado, ya tienen cuáles son las funciones de GeoGebra que trabajan con esto. Y ahí tienen todo detalle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otro simulador que también les puede interesar, a ver, esto vamos a cerrar, abrir, otro. Es no, este lo vimos recién, no guardar. Este me interesa. Vamos a borrar esta función y voy a poner el extremo inferior en 0. No sé, y el extremo superior lo vamos a poner por acá. Por 2, supongan. Disculpe, ¿va a grabar la clase? Sí, voy a grabar la clase, pero esto no lo estoy grabando porque ya está subido al aula. Esto ya lo expliqué antes. Bueno. Están los videitos del año pasado, por eso no lo... Pero puedo poner, porque si hay algo extra, ¿dónde está? Déjenme... Más... Grabar en este computador. ¿Está grabando? ¿Ahí usted lo ven o no? Sí, profe. Recuerde que está grabando, profe. Genial. Bueno, ahí lo estamos grabando. Este otro, digamos, simulador, también se los comparto para que ustedes lo vean. En realidad la función que me interesa que vean ustedes es la función verde, es la lineal. Si nosotros vamos a calcular el área, tomemos el concepto, ¿se acuerdan de función integral que vimos en la clase pasada? ¿Qué era la función integral, se acuerdan? ¿Qué particularidad tenía? La función integral. Por un lado teníamos integrales indefinidas, por el otro lado teníamos integrales definidas, y por el otro lado teníamos la función integral. ¿Qué era la función integral, se acuerdan? Era la función que se hacía al variar el extremo superior. Esa, o sea, muy bien. Entonces, si yo tengo mi función f de x, que es 4x más 3, que es una función lineal, ¿la ven allí? Fíjense, lo que voy a hacer es dejar fijo el a, bueno, acá estoy rotándolo, vamos a poner el a para que lo tengamos bien. Dejo el fijo el a y el extremo, déjenme ver, acá en el extremo inferior, déjenme ver si me funciona. No, no me funciona así. Tengo al revés los extremos. Vamos a dejar fijo el otro. Les cambié los nombres, después en todo caso se los modifico para que no se confundan. ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? Fíjense, el extremo superior, que es este punto, ¿sí? Lo voy a ir variando. Dejo fijo este punto en 0. ¿Sí? Cuando yo voy variando el extremo ese superior, es como que esa área, a ver si me posiciono en un punto estratégico, ahí miren. ¿Sí? Toda esta área que tengo roja debajo de la curva verde, es una integral en este momento que yo me frené, es una integral definida. ¿Por qué? Porque estoy calculando el área debajo de la curva entre 0 y 1. ¿Lo ven allí?
¿sí? Toda esta área entre 0 y 1. Eso es una integral definida, ¿sí? Ese valor de área, ¿sí? Ese 4,97 que es casi 5, dice, para el valor 1, fíjense, esa área vale 5, casi 5. ¿Lo ven allí? Estoy generando este punto. Es como que pongo como coordenadas este X y el área roja, pero en el valor numérico. Entonces, cuando yo genero la función integral, este punto no está firme, o sea, no está fijo, sino que va variando. Entonces, al variarlo, fíjense que va generando distintas áreas debajo de la curva. Y fíjense que por cada valor de área que yo estoy generando, fíjense que estoy marcando un punto dentro del plano. ¿Qué pasa si yo uno todos esos puntos que ven allí en azul? ¿Los ven a los puntos azules? Esos son todas áreas por ese extremo que fui variando, ¿no es cierto? Entonces, si yo uno todas esas áreas, fíjense que me genera una nueva función, que es esa parábola, ¿sí? Que yo la tengo graficada ya, que es G, ¿ven? Fíjense que esa parábola que están viendo allí es la función generada a través de todo este movimiento del extremo superior. Es mi función integral. O sea, es como que voy acumulando distintas áreas, entonces todo eso me está generando una nueva función, ¿sí? Y si ustedes observan e integraran esta función, f de x, fíjense que una de las primitivas sería esta g, ¿sí? Porque esto es 4x al cuadrado sobre 2 más 3x. Si yo integro esta función, estoy generando la parábola. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que la función integral es una primitiva de la función verde. En este caso, esta parábola es una de las primitivas de la función verde. O sea, lo que me está generando a mí la función integral es una función primitiva de la función que estoy analizando, f de x minúscula. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque a través de uno de los teoremas que vamos a ver ahora, vamos a explicar por qué pasa esto. ¿Por qué esta función integral por qué decimos que esta función integral es una primitiva de la función original f de x minúscula? Entonces ven allí, ¿se acuerdan antes? Habíamos hecho este simulador en la parte de cálculo derivable, ¿se acuerdan? Cuando desplazábamos sobre la función, ¿se acuerdan? Las distintas pendientes y generábamos lo que era la función derivada. ¿Sí? Acá es con el área, generamos la función integral. Es parecido, digamos, conceptualmente son distintas cosas las que estamos analizando, pero el simulador actúa de la misma forma. En lugar de tomar las pendientes ahora, lo que estamos tomando para generar la función integral son las áreas debajo de la curva. ¿Sí? Ojo, estamos dejando fijo el cero, ¿no? Lo que movemos es el otro extremo. Por eso decimos que trabajamos con la... Si yo voy a trabajar con integral definida, ¿sí? A ver, la idea, la integral definida de esta función verde, ¿sí? El eje de las x y los extremos 0, y bueno, ahí estoy en 0, algo, me puedo ir a 2, supónganse. Eso ahí que ven allí, en ese momento, ¿ven? Genera un solo punto. ¿Por qué? Porque es una integral definida, es un solo número. Ese 13,97 es el área debajo de la curva, el eje de las x y los extremos 0 y 2. ¿Se entiende? Entonces la integral definida es un número. La función integral, ¿sí? Si yo voy a generar, lo genero con esto para que lo vean, la función integral, ¿ven? Genera como que van acumulando distintas áreas, genera distintos puntos que al unirlos me están dando una nueva función que es una de las primitivas de la función verde. ¿Se entendió más o menos la idea del simulador? Todos estos simuladores se los voy a compartir para que tengan material para elaborar, para analizar. ¿Estamos? Y el otro simulador que van a ver si lo puedo abrir, son 3 los que había acomodado. Es este del teorema del valor medio, que ahora lo voy a explicar. Sí, esto lo pueden jugar directamente con el Play. Ahí lo ven. Lo puedo centrar. Ahora. Miren allí, si yo le pongo a esto Play,
ven, hace un recorrido, ahí ese punto, digamos, está haciendo un recorrido de la función, mi función es esta f de x, ¿sí? Y estamos analizando esto en un intervalo AB, ¿no? Entonces, la idea del teorema del valor medio es encontrar, ven qué genera este movimiento. ¿Lo ven el rectángulo lila? ¿Se ve allí el rectángulo lila o no? ¿Era un área? Claro, ese rectángulo está generando un área, ¿no? ¿Sí? Que es esta área lila, que a medida que yo me muevo, vamos a frenar en algún lugar, a medida que yo me muevo, ¿sí? Va generando distintos valores de área, ¿no? El área que está debajo de la curva, esa área rosa que se ve acá, es esta área, que es el área debajo de la función en el intervalo AB, ¿sí? Sobre el eje de las X. Esa área vale 24,16, ¿sí? Fíjense que esta área de este rectangulito es más chica, ¿no? Pero si yo puedo generar un punto intermedio, un C, digamos, estratégico, ahí, bueno, ahí me pasé un poquito. Pero fíjense que el área de ese rectángulo ahora es casi el área debajo de la curva, ¿sí? Existe un C intermedio entre A y B, cuyo valor de función, que sería la altura, me da exactamente el área equivalente del rectángulo en comparación con el área debajo de la curva. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Puede Yo puedo repetirlo, calcular, profe? sí. Ahora lo vamos a ver en el PDF, pero de todas formas se los menciono para que vean qué quiero obtener de esto, ¿no? Yo tengo que calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Hasta ahora ustedes lo hacen a través de la integral definida. ¿Sí? Existe un rectángulo, ¿sí? De altura intermedia, ¿sí? Entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Que sería un f de c, ¿sí? Siendo c un valor entre a y b, un x entre a y b, existe un rectángulo que tiene la misma área que debajo de la curva. ¿Sí? Si la función es continua, existe el área de un rectángulo de altura f de c, siendo c entre a y b, que es igual al área debajo de la curva. Entonces hay como una equivalencia entre esa integral definida y el área del rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que quiere mostrar esto. ¿Sí? Nosotros podemos ir generando distintos rectángulos. Uno de ellos es exactamente el área debajo de la curva, entre A y B, obviamente, y el eje de las X. ¿Se entiende lo que dice el teorema del valor medio? Y tengan ojo porque hay dos teoremas del valor medio. Está el teorema del valor medio del cálculo diferencial y el teorema del valor medio del cálculo integral. Es el que vamos a ver ahora, estamos en integrales, ¿no es cierto? Más o menos se entiende, este simulador también se los voy a compartir, así pueden jugar con él y pueden observar las distintas cuestiones, ¿sí? O conceptos. ¿Vamos? Entonces vamos a ir directamente, dejo de compartir acá en la compu y paso a compartir el PDF. ¿Vieron ahí sin querer? Ya vimos los teoremas. O sea, observando esos simuladores, estuvimos incorporando ya conceptos de los que vamos a ver ahora, sobre los teoremas que tenemos que estudiar. Bien, yo les dije, la primera parte es la que habíamos visto la semana pasada, ahora tendríamos integral definida la segunda parte. ¿Sí? Podría retomar de la semana pasada la última propiedad, que era esta propiedad de acotación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que teníamos la posibilidad de ver el área debajo de la curva, ¿sí? Como un área entre el área de un rectángulo chiquito, digamos el área mínima, y un área máxima? Y viene asociado el teorema del valor medio, viene asociado a esta propiedad. ¿Se acuerdan esta propiedad? Ya la habíamos visto la semana pasada. Entonces, con respecto a esta propiedad, vamos a tomar la demostración, digamos, del teorema del valor medio. Acá se los vuelvo a explicar. Entonces vemos
el teorema del valor medio del cálculo integral, si a ustedes les piden la definición del teorema, es como que tienen que poner todas las condiciones para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor medio? Dice que si tenemos una función igual a f de x, y esa función es continua en un segmento, en un intervalo cerrado a b, ¿sí? El teorema nos confirma o nos afirma en que dice que existe un punto epsilon, ¿sí?, comprendido entre a y b, tal que se verifica la siguiente igualdad. Quiero que observen allí. ¿Qué tengo a la izquierda de la igualdad? Tengo la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Eso es un área. Para nosotros esto está representando, ya saben, el área debajo de la curva, el eje de las x y los extremos a y b. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Dice que esa área es equivalente o es igual a una nueva área. ¿Sí? Lo que tengo de este lado tiene que ser otra área. ¿Y qué es esa área que tengo allí? Fíjense que es una base y una altura. Quiere decir que estamos comparándolo con el área de ese rectángulo que vimos recién. ¿Sí? Entonces, la integral definida dice que es igual al valor de la función en un punto intermedio por la amplitud del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Esto del valor de la función en un punto intermedio, ¿sí?, sería esta altura. Si yo estoy hablando de un punto intermedio epsilon, ¿sí?, esto tiene una altura que es f de epsilon. ¿Lo ven acá? Entonces, si yo trazo un rectángulo con altura f de epsilon, ¿sí?, y base b menos a, ¿sí?, yo estoy generando un rectángulo. Entonces el área de ese rectángulo es base por altura. Esa área es equivalente al área definida debajo de la curva. ¿Sí? Esa área definida a través de lo que es la integral definida entre a y b. ¿Se entiende? Entonces, ¿nosotros qué habíamos dicho a través de la propiedad de acotación? ¿Cómo vamos a demostrar esto? ¿Por qué se cumple esto? ¿Sí? ¿Por qué se cumple esta igualdad? Entonces, para eso vamos a partir de la propiedad de acotación. ¿Qué me decía la propiedad de acotación? Que si nosotros tenemos la función igual a f de x, la definimos en este intervalo AB, ¿no? Intervalo cerrado. En este intervalo vamos a tratar de trabajar con esta función curva, ¿sí?, no con una función lineal, porque si yo tengo una función constante, es como que todos los valores son iguales, entonces no tendría sentido el análisis. Para eso vamos a resolverlo con un igual, pero fíjense que dentro de esta curva, yo tengo un valor mínimo de función y un valor máximo de función. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. El valor mínimo de función es sobre este valor de x, cuya altura es m minúscula, ¿no? Y el valor mayor es este, m mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy generando un rectángulo de área mayor, ¿sí?, que es este rectángulo verde, que acá está, lo trasladé de este lado, donde la altura vale m y la base vale b menos a. ¿Sí? ¿Ven ahí? Esta es un área del rectángulo grande, un área 1. ¿Sí? Por el otro lado teníamos el valor menor de función, que es ese m minúscula. Esto me está generando una altura m, ¿sí?, y la base sigue siendo la misma, b menos a. Entonces tengo ese rectángulo celeste. A mí me decía que el área debajo de la curva estaba contenida entre esos dos rectángulos. ¿Sí? Este teorema me dice que existe un rectángulo rojo, ¿sí?, de altura f de epsilon, ¿sí?, con base b menos a, que es equivalente, esta área que genera ese rectángulo es equivalente a la integral, o definida entre a y b, que sería el área debajo de la curva en el intervalo cerrado a b. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, sabiendo que m y m son los valores mínimos y máximos respectivamente de la función de f de x, en este intervalo cerrado a b, siendo a menor a b, ¿sí?, nosotros sabíamos, ¿sí?, que el área del rectangulito celeste, que es m base por altura, ¿sí?, y tengo la otra área, que es la mayor, o sea que mi área debajo de la curva está incluida o está acotada, ¿sí?, entre estas dos áreas. Eso es por propiedad de acotación. Mi área debajo de la curva está acotada por esa área mínima y esa área máxima. ¿Sí?
¿Qué vamos a hacer para poder llegar a demostrar este teorema? Vamos a dividir cada uno de los miembros de esta desigualdad, ¿sí?, por b menos a, que es la amplitud del intervalo. ¿Ven? Dividimos todas las expresiones por b menos a. ¿Sí? En la integral definida, como es una constante, ¿sí?, la dejo fuera de la integral, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo divido cada uno de esos miembros por b menos a? ¿Puedo simplificar algo? Ven acá en la primera, Y B menos A y te queda solamente la M. y acá también puedo simplificar, o sea que me está quedando m y m, ¿no? ¿Y qué dijimos que eran m y m? ¿Eran valores de qué? De función, son valores de imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al dividir por b menos a, estamos generando otra desigualdad. En este punto nosotros estábamos comparando áreas, pero en este punto, ¿qué estamos comparando ahora cuando simplificamos eso? Que acá está despejado. Los máximos y mínimos. En realidad estamos comparando valores de función, ¿sí? Porque yo sé que m y m es el valor mínimo y el valor máximo de función, ¿sí? Entonces, si son valores de función, esto que tengo aquí intermedio, toda esta expresión que parece rara, en realidad, ¿qué está representando? También que un valor de función. ¿Se entiende o no? O sea que ese valor que están observando allí es una imagen. Entonces, ¿cómo la vamos a determinar? Como f de epsilon, a esa imagen. ¿Por qué? Porque sí o sí, si la función es continua, el valor de x, o sea, m minúscula, es el valor de función o es la imagen de un x. Y m mayúscula es la imagen de otro x. ¿Sí? Tanto el valor de x de m minúscula como el de m mayúscula, ¿sí?, que corresponde a m minúscula o mayúscula, fíjense que son valores entre a y b. Sí o sí tiene que estar entre a y b, porque estoy interpretando dentro de ese intervalo. ¿Qué quiero decir con esto? Este valor intermedio que tengo acá en el centro es un valor de función para un epsilon, le pongo cualquier nombre, intermedio entre a y b. ¿Sí? Entonces, x para mí vale epsilon. El valor de función de ese epsilon es el valor que estoy observando acá al medio. ¿Sí? Entonces, sé que es un valor de función entre m y m. M menor valor, o como dijo el compañero, valor mínimo de función en ese intervalo, m mayúscula, valor máximo en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Estamos comparando esto. Toda esa expresión es igual a f de epsilon. Y este b menos a, que estaba dividiendo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Algo que divide, chicos, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, fíjense que estamos despejando de nuevo la integral definida, y del otro lado de la igualdad, fíjense que me queda f de epsilon por b menos a. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy generando un área de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, existe dentro del intervalo AB un epsilon cuyo valor de imagen o valor de función a mí me va a generar, ¿sí?, un área de un rectángulo de altura de f de epsilon, ¿sí?, equivalente al área debajo de la curva que estoy buscando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese valor de f de epsilon, ¿sí?, se denomina valor medio de la función en ese segmento AB. Sí. No, eso le quería preguntar, si epsilon era la altura, digamos, del valor No, medio. epsilon, acuérdense, el epsilon es más chico que B y más grande que A. Es un valor de X. ¿Sí? Porque esto lo leo sobre el eje X. El F de epsilon, ¿sí?, es el que yo voy a ver sobre el eje Y. O sea, cuando nosotros tomamos altura del rectángulo, yo si tengo acá mi epsilon entre A y B, la altura es la que me va a generar a mí el rectángulo. El F de ¿Cómo sé esa altura? ¿entiendes? ¿Cómo qué? Perdón. ¿Cómo sé la altura? Bueno, el tema acá es encontrar ese valor de epsilon, tener la función para calcular el f de epsilon y con amplitud de intervalos generamos. O sea, es partir de
de otro cálculo, ¿no? Por eso yo les pongo acá, es como un recurso adicional para calcular la integral. O sea, por un lado podemos calcular la integral definida a través de la regla de Barrow, ¿sí? Y por el otro lado, si yo tuviera esa altura o ese valor intermedio que me permite llegar, yo podría hacer esa base por altura y directamente llegar al área real, ¿sí? Entonces Eso es lo que hay habíamos, estrategias, sí. que me- eso es lo que habíamos representado antes con la letra C, ¿no? Todo Claro, en el otro, lo mismo, en el otro simulador. dibujo. Sí. Claro. Es como que esto es C, esto es C, esto es C, es lo mismo. ¿Sí? No importa la letra, ¿sí? Pero está buena la relación que ya lo están viendo. Muy bien. Es mi C. ¿Sí? Yo varío mi C, genero distintas alturas, ¿sí? El C, que es el valor medio de la función, es el que me va a generar realmente el área que yo estoy buscando. ¿Mm? De todas formas, es más fácil el cálculo del área a través de la regla de Barrow, ¿no? Nosotros estamos viendo que nos va a servir este teorema en realidad para llegar a la regla de Barrow, ¿sí? En los cálculos tradicionales es un recurso más, digamos, si yo quiero calcular el área debajo de la curva, tengo que saber que existe un rectángulo cuya altura me va a dar esa área que estoy buscando. Lo que pasa es que tengo que encontrar bien cuál es ese épsilon y ese valor de imagen para ese épsilon. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, esto me garantiza el teorema del valor medio. ¿Sí? Si yo tengo una función continua, por eso les digo que es muy importante el enunciado del teorema. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a B, ¿sí? Yo tengo la garantía de que existe ese valor de épsilon, de función de épsilon sería, o esa imagen de épsilon, que va a ser una altura de un rectángulo de base B menos A, que me va a generar un área equivalente al área que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que acá el área bajo la curva, y igual a f de x, esa definida entre A y B, es igual al área de un rectángulo de altura intermedia f de épsilon por la amplitud del intervalo, que sería la base de ese rectángulo. Y por aquí tienen el dibujito, ¿ven? Este es un video de otro autor, ¿sí? Que explica también el teorema y muestra un ejemplo de cálculo a través de esto, ¿sí? Una posibilidad de cálculo. Después si quieren ver digamos, el videito lo pueden hacer. ¿Sí? Y este es el teorema, este es el GeoGebra que les compartí recién. ¿Se entendió más o menos lo que dice el teorema del valor medio? Tiene que quedar claro, ¿por qué? Porque lo vamos a usar ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ustedes me dijeron que usan la regla de Barrow para calcular área, ¿sí? O llegar al valor del área. ¿Por qué la fórmula de Barrow es así? Y bueno, eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, para poder demostrarlo, la semana pasada vimos la definición de integral definida, vimos todas las propiedades que cumplía, ¿sí? Recién vimos el teorema del valor medio, y ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral. Este es uno de los teoremas más importantes dentro de lo que es el cálculo integral, ¿sí? ¿Qué es eso que vimos recién de la función integral? Este teorema fundamental del cálculo integral está relacionado a la función integral, ¿sí? ¿Qué me dice el teorema? Dice que si f de x es una función continua, ¿sí? Y g de x, acá aparece este concepto que ya lo vimos, era g de x. Si la ven así como está. No escucho, no leo. ¿Qué es g de x? La función integral, Bien, ¿cómo me doy cuenta que es la función integral? porque el extremo superior es x, Bien, ¿por qué tenemos t en la otra parte de la función? ¿Qué era eso de la t? ¿Alguien me puede explicar qué es esa t que está dando vuelta en la función? ¿Por qué acá no dice f de x diferencial de x y dice f de t diferencial de t? Era por la variación que tomaba X. No me acuerdo Claro, pues mucho. nosotros en realidad estamos trabajando con una función, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es g de x, es que le doy un valor a x y obtengo un valor de g.
Y eso me va a generar un par ordenado y me va a ir dando la función que vimos recién, ¿se acuerdan? Por cada puntito nosotros uníamos todos los puntos y nos generaba una nueva función. ¿Qué quiere decir? Que esa X que tengo aquí en la expresión, esta X, la voy a ir cambiando. Esa es la posibilidad que teníamos con la función integral. Ese extremo era variable, ¿se acuerdan? Esta era la función integral, muy bien dijo el compañero, ¿sí? ¿Y por qué va cambiando ese extremo? Y porque yo le voy dando distintos valores a este X, entonces ese extremo va a ir variando. Pero ¿qué pasa? Nosotros si dejábamos esto como f de x diferencial de x, si yo voy a cambiar esta x, acá aparece x, también tendría que cambiar esta, y me va a cambiar la función original. Yo voy a ir trabajando con distintas funciones originales, y eso no lo quiero. O sea, la función original es siempre la misma, ¿sí? La graficamos. Nosotros estamos trabajando con el área debajo de la curva. La curva siempre es la misma. Entonces, para evitar ese cambio, cuando yo le dé, no sé, el valor 0 a x, le dé el valor 0 acá arriba, no cambio esta. Esto sigue siendo f de t diferencial de t. Es como que se usa esa variable muda, se le dice, cambia el valor de el nombre de la variable, ¿sí? Para no provocar esta transición en la variable, ¿no? O este cambio de la variable. Entonces yo puedo decir que vale 0, vale 1, vale 2, vale 5, vale 10, ¿sí? Lo único que estoy cambiando es este extremo superior, nada más. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan de la función integral? Que tenía esa particularidad. Por eso trabajaba con la variable muda. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental? Si nosotros teníamos entonces la función que era continua y teníamos la función integral, se verifica que la derivada de esta función integral es igual a la función original, a f de x minúscula. La derivada de esta función g dice que es f de x minúscula. ¿Sí? Eso quiere decir que, bueno, la derivada de la función integral es igual al integrando. ¿Y qué pasaba si la derivada de la función de una función era igual al integrando? Estamos ante la presencia de ¿qué? ¿Qué es lo que realmente quiere demostrar este teorema fundamental? Si la derivada de g es la función integrando, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿Se acuerdan cuando yo decía la integral de f de x, diferencial de x, esto era igual a f de x más c? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Qué era f de x? el valor que nosotros ¿Yo? tenemos después de derivar. Integrar. Luego de integrar obtengo esa función. ¿Cómo se llama? Por ahí alguien lo dijo. La primitiva. Primitiva. Es una primitiva. ¿Y por qué yo me doy cuenta que es una primitiva? Porque hacíamos f de x, ¿se acuerdan? Derivada, y esto me daba la función integrando. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de todo esto que ya lo vimos? Sí, profe. Entonces, si f mayúscula es una primitiva porque su derivada es la función integrando, si yo digo que g de x derivada me da la función integrando, entonces ¿qué es g? ¿Qué es la primitiva? Eso es lo que se quiere ver. Eso es lo que dice este teorema. Miren todo el lío que es, ¿sí? De decir que la g, esta función integral, es una primitiva de la función f de x. Eso es la única forma que yo tengo para demostrarlo, que esa función integral es una primitiva realmente de f de x minúscula, es sabiendo que la derivada de esa función g, ¿sí? Me da realmente f de x. ¿Se entiende? Esto es lo que me dice el teorema. ¿Sí? La función integral es una primitiva. Y recién, chicos, lo vimos en el simulador. Cuando yo moví ese extremo superior, iba generando las distintas áreas, y generé una parábola a partir de la recta, ¿sí? Lo que estoy generando es una de las primitivas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esa función integral es una función estratégica en realidad. La función integral
La usamos en un montón de demostraciones y de conceptos que vamos manipulando a medida. O sea, la regla de Barrow, ustedes hacen deliberadamente esa reglita práctica, porque todo esto ha sido demostrado. O si no, no podrían generar esto. No podrían usar esa fórmula. ¿Me entiendes? Entonces estamos buscando el por qué ustedes pueden usar esa fórmula. Ya llegamos, enseguida llegamos a la regla de Barrow. Nos queda demostrar ahora, o sea, ¿qué dice el teorema fundamental? Dice que la función integral es una primitiva de la función f de x, la función que estamos analizando, esta función continua f de x minúscula. ¿Sí? Cuando yo digo que g de x, la función integral es una primitiva, estoy afirmando que la derivada de g es f de x, ¿sí? Que es esto que teníamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a demostrar eso. Para poder demostrar eso, vamos a ir paso a paso. ¿Se acuerdan cuál era la definición de derivada? Esa primera definición a través del límite. Acá tienen una ayudita. La derivada de una función era, ¿se acuerdan? El límite. ¿De qué? Cuando delta x tendía a cero. Delta X cuando tiende a 0. Pero, ¿qué era? El límite del cociente incremental, ¿se acuerdan? El límite del cociente incremental, delta i sobre delta x, cuando delta x tendía a 0. ¿Y qué era ese delta i? Ese incremento de la función, ¿cómo se obtenía? La función incrementada menos la función sin incrementar. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que la derivada de g es f de x usando la definición de derivada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por eso retomamos la definición formal de derivada, a través del límite, como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tendía a 0, donde delta i era función incrementada menos la función sin incrementar. El problema es que ahora no tengo i. ¿Qué tengo? ¿Cuál va a ser mi función? Voy a tener que cambiar esto. No va a ser delta i. ¿Qué va a ser ahora? Delta g. ¿Sí? Pues la función que estoy analizando va a ser g. ¿Sí? Vamos a calcular la derivada de g. Entonces voy a necesitar calcular el límite. ¿Sí? En realidad lo que vamos a hacer es el límite, o sea, la derivada de g va a ser el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces necesito el delta g. Entonces, ¿qué era g? G dijimos que es esta función que tengo acá arriba. ¿Sí? Es la integral definida entre a y x de f de t diferencial de t. Esto es g. Y si yo quiero hacer g incrementado, ¿qué hacíamos cuando incrementábamos la función? Tengo que hacer g incrementado a donde aparecía x. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Qué sumábamos a la variable? ¿No saben? Me parece que voy a tener que tomar de nuevo derivada. ¿No se suma el delta? Y sí, eso quiero que me respondan eso. Muy bien. Para buscar la función incrementada donde aparecía x, ¿se acuerdan? Sumábamos delta x. ¿Cuántas demostraciones vimos de derivada a través de este incremento? ¿Se acuerdan todas las funciones que habíamos calculado, todas las derivadas de funciones elementales? La del logaritmo, la del seno, la del coseno. ¿Se acuerdan que siempre hacíamos función incrementada menos la función sin incrementar? Sobre el incremento de La la variable. propiedad es cuando también el antilogarítmico. Bueno, Con el específicamente eso en arco. logaritmo, pero acá lo que necesitamos es la definición básica nada más. Entonces, necesito ver cuál es la función incrementada de g. Entonces, donde encuentro x, le incremento un delta x. Entonces ahora voy a tener g de x incrementado, o sea que sería x más delta x. ¿Y dónde aparecía
la x dentro de esta función integral? En el extremo superior. Por eso hago x más delta x solamente en este extremo superior. Esa es mi función incrementada, ¿sí? Y también nosotros podemos descomponer esto, ¿sí? Ustedes piensen, yo tengo, este es mi eje x, por acá tengo el a, ¿no? Y dijimos acá tengo el x y provoco un incremento delta x. Por acá voy a tener mi x más delta x. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo que calcular la integral debajo de la curva entre a y x más delta x, ¿cómo podría descomponer esa área que está debajo de la curva? En la suma de dos áreas diferentes, ¿sí o no? Por un lado puedo ir desde a hasta x y desde x hasta x más delta x. ¿Se ve allí o no? Sí, profe. ¿Sí? Es como que esa área debajo de la curva entre a y x más delta x la puedo descomponer en una suma. Eso también es una de las propiedades que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi g incrementada es la suma de estas dos integrales, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a calcular el delta g, me va a quedar todo esto que hicimos recién, que sería g incrementado, menos la función sin incrementar. Entonces me vengo acá más abajo para que lo vean. Mi función incrementada dijimos que era todo esto, descompuesto. Y mi función sin incrementar es esto. ¿Por qué descompongo la primera parte? Porque puedo cancelar. Fíjense que esta expresión está en positivo y esta está en negativo, son iguales. Entonces, son opuestas, se cancelan. O sea que el incremento de mi función g se reduce solamente a esta expresión. ¿Vamos bien? Y nosotros dijimos, estábamos todavía sobre el eje x, por acá voy a tener x, y por acá voy a tener x más delta x, ¿no? Y esto está debajo de una curva y toda la historia, ¿no? Entonces, fíjense, por el teorema de valor medio, ¿sí? Entre x y x más delta x, también puede existir un épsilon, cuya altura me genere un rectángulo, ¿se acuerdan? Generamos acá yo tengo mi curva, tengo toda el área, entonces si yo tengo un f de x, puedo generar un rectángulo cuya área es equivalente al área que estamos buscando, ¿sí o no? Eso por el teorema del valor medio. Entonces, si yo voy a determinar un épsilon entre x y x más delta x, ¿sí? Por el teorema del valor medio, esta integral que tengo aquí, la voy a transformar en el producto, ¿sí? Fíjense, de altura f de épsilon por la amplitud de la base, que en la amplitud de la base tenemos x más delta x menos x, quiere decir si cancelo, se reduce a delta x. Quiere decir que la función incrementada, ¿sí? Que habíamos hecho, función incrementada, perdón, el delta g, que sería el incremento de mi función, era la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿sí? Transformamos esta integral en el producto como un área de rectángulo, ¿me siguen o no? Y a partir de allí tomamos o retomamos la definición del límite. En realidad, la definición de derivada a través del límite. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a calcular g de x. Dijimos que era el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. Ese delta g, a través de todas las transformaciones que hicimos recién, se reduce en el área de ese rectángulo. ¿Sí? F de epsilon por delta x. Sobre delta x. Fíjense que estoy generando la definición. Nosotros recién partimos de que delta g de x es igual a f de epsilon delta x por delta x. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por la definición. G' de x lo que necesito. Esto, para generar la derivada, tengo que multiplicar ambos miembros por límite, ¿no? En realidad no multiplicar, sino aplicar límite. Y a la vez tenemos que aplicar, ¿sí? Esto es cuando delta x tendría a 0. Y a la vez, para generarlo, tengo que dividir por delta x, porque si no, no cumple la definición. Ambos miembros los divido por delta x. Entonces, si yo simplifico, fíjense que me queda que la derivada primera de g, que es el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, se reduce al límite de f de epsilon cuando delta x tiende a 0. ¿Sí?
Acá vamos de nuevo. Yo tenía x y x más delta x. Si esto era delta x, ¿se acuerdan? Y este delta x tiende a 0. Si el épsilon estaba acá al medio, cuando delta x tiende a 0, ¿qué pasa con épsilon? ¿A qué va a tender épsilon? Si esto cada vez se achica más, ¿qué pasa con épsilon? ¿A qué tiende? A X. A x. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en mi expresión de derivada, miren, dijimos que era el límite de f de épsilon. En lugar de poner delta x tendiente a 0, ahora ponemos épsilon tendiente a x. Cuando aplico la operación de paso al límite, fíjense que épsilon se reemplaza por x. ¿Y qué obtuvimos allí? Que g' de x es igual a f de x, que era lo que queríamos demostrar, o lo que me dice el teorema. Demasiado para un solo día, ¿no? Yo les cuento. La idea es la siguiente. Este video que tienen aquí, ¿sí?, explica como paso a paso de nuevo, y lo hacen paralelo con el GeoGebra para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí? Lo ven gráficamente y analíticamente. Esta es la demostración, ¿sí?, del teorema fundamental del cálculo integral, que es uno de los teoremas más importantes. Esto en un examen siempre se toma, ¿sí? Entonces tienen que tener como idea, aparte involucra un montón de conceptos, porque involucra un montón de propiedades que hemos visto, involucra la definición de derivada, ¿sí?, a través del concepto de límite. Fíjense que involucra distintas propiedades de las integrales. O sea, como que tenemos dentro de esta pequeña demostración, si bien lo que nos interesa después a nosotros saber que la derivada de g es f de x, o sea que la función integral es una primitiva de f de x, porque esto es realmente lo que nos interesa saber, el que ustedes puedan reconocer los elementos de esta demostración, a nosotros nos dice, como profesores, es que han entendido muchos de los conceptos que hemos visto a lo largo del año. ¿Se entiende? O sea, más allá de que una demostración quizás hoy la ven y después se olvidan, ¿sí?, porque en realidad lo que tomamos siempre de los teoremas es el enunciado, es lo que nos sirve, digamos. La demostración en realidad a mí lo que me permite ver en ustedes es si han asimilado los conceptos anteriores. ¿Sí? Fíjense que involucra un montón de conceptos que hemos visto a lo largo del año. Entonces tienen que repasarla, meditarla, reverla. Ese videito que tienen acá, ese link que tienen aquí, es muy lindo, ameno, y van a ver que les va a terminar de cerrar la idea. ¿Sí? Profe, ¿y qué usted nos tomaría alguna demostración de este teorema? Podría haber algún sí, punto de la demostración, o qué interviene, qué elementos podemos tomar de los que vimos a lo largo del año. Puede haber alguna pregunta con múltiple opción o algún pequeño desarrollo. Yo lo voy a ver, ¿sí? Puede haber. Sí, sobre este teorema es muy posible qué significa ese enunciado, o qué nos dice el teorema fundamental. Hay como varias opciones de preguntas sobre esto, sí. Así es, Bueno, profe, y tienen una que última estudiar. cosa. Sí. ¿Nos podría, no sé, yo le pregunté al principio de la clase, subir como no sé si tendrá tiempo, pero un cuestionario parecido al del primer parcial, porque eso nos había ayudado un montón? Puedo elegir alguna de las preguntas que tengo de la base de datos, las saco del examen real y se las pongo en un simulador, puede ser. Espero tener Si tiempo. podría, se lo agradecemos mucho. Pero no esta semana, después de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno. ¿Les parece? Sí, obvio. De paso, Gracias. nos queda la semana que viene, también tenemos que ver, porque no quiero salir porque ya son las 53. Nos quedaría para la semana que viene la regla de Barrow, ¿sí?, que en realidad vimos todos estos teoremas para llegar a la regla de Barrow, ¿sí?, por qué ustedes calcularon así, lo vamos a ver bien conceptualmente. Y vamos a ver la semana que viene el tema de integrales impropias. ¿Sí? Eso también tengo un pequeño video de última. Integrales impropias hasta acá iría en los temas del parcial. ¿Sí? Dejamos el tema de aplicaciones para los que no lleguen. ¿Sí? Para los que tengan ¿Impropias al final, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Impropias va al final o al parcial también? Impropias va al parcial. Todo esto lo vamos a ver la semana que viene.
¿sí? Hasta este apunte es lo que les tomaría en el parcialito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el transcurso de esta semana les termino de subir los materiales, los videitos, ¿sí? Y trato de subirles la primera nota ya, la final, digamos, en el autogestión. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer esta semana. La semana que viene vemos la última clase, y después de ello les subo un pequeño cuestionario parecido a lo que va a ser el par. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, Bueno, perfecto, profe, gracias. gracias. Buenísimo, profe. Y no se Profe. olviden de ir profe, haciendo la gracias. actividad, ¿no? De máximo, mínimo, punto de inflexión. ¿Sí? Se las di con tiempo para que no lleguen al último minuto.